Marandupona, San Marco o Mombeujaisa. Baixapamba, Eixapapeina, Coinama, Amayu, Mohina, Abuelo, de Viñante, programa, mi, Pendio, programa, Nitro, Betua, Venus, se va a vagina, que hay gaturado, hermano, pero un pastor Emilio Vázquez estaba con el abogado de departamento de Itapue, Peina, y Pita Sombre TV, Ñeime Maite, Ñemoño, Dime, Pa, y Catuja, Maisha, Ñeicubu, ya se coñanderu, Ñe, Erejeguá, o Boñe Pita Soa, Coñandere, Cobebe, Ita, Irarupibe. Y me imagina Marcos capítulo 5, Bellequita Gotería, edición número 781 de Gaia Torah, presentado por Centro de Remanente Fe y Adoración y Congregación Betel de San Lorenzo. Baico y Comina, Centro Remanente Fe y Adoración, Coronel Bogado, Central Ciudad del Este, Añanes Sarambiveta y en otro lado. Oye, tengo a pensar que fuera ya vamos a ese no hoy mañana conectado, hoy mambo voy a mandar mensajito mi, hoy mañana de esa y nada de felicitar, esa otro papo y del programa pago de Aguiruna, a ver, en control de veo, más a ver, más con en control de veo, ya. Sergio David, el pastor, el as de la consola técnica del programa. Este vaina, Oye, pues ya en mi video y fuera mía espectacular, o sea. Para YouTube. Pelle por acá, hermana. Pues muy bebé, hija Torah, ya lito y te mueve. Estudio bíblico moranica, hija Torah. Ya. Pero, güey, cótame, güey, al toque. Bueno, gracias, Pastor Sergio. Pues, y, pero pequeña, feo, sí, ya hice ya una vez petit avance y esa va a grabar ese programa. Si podés enviar algún video de cómo está haciendo el programa, Cabija Toraje, o Inyección de Esperanza. Bueno, a veces. Pequeña Facebook. Bebe, una vez ya esa cama hoy no está. A moñe por un programa y bebe a sacar esa para allá, po. Cosas sencillo, ya. Es como estar dentro de una cabina de locución, ¿no? Igualito, el radio y te lleven va. Solamente que va ese tico, pues en tu, una PC de 6, ¿eh? Lo está, esa se va, esa allá por la que hay gato. Pues yo a veces visito mi y ya graba la programa jamás. Bueno, sí, y en mi Facebook, Pastor Emilio Vázquez, o si no, Emilio Vázquez vende oiga tú, Emilio Vázquez vende oiga, ahí bebina. O si no, tu peseto pata, YouTube, hija Torabe Moí, estudio bíblico en Guaraní, bebo ahí mañana de estudio escuela. Ya, me Telegram, WhatsApp a tu gente y te oye. Saludo cordial a todos los nuevos integrantes de algunos grupos. Ya estudias, Avejina. Sí, y es a mí. Más 595-985-162975. Peañan de línea WhatsApp. Pea al toque. Pea de original añan de. Pea venirme en contacto. Claro, pica, tú puedes y lo mitad la vende ñeputu mira, vende ofrenda a mí. Pero hoy no me pone a disposición, pues, y ya un PM ñeño putingo mi jangua. Pues, a línea personal, allá de con línea antigua, ahí 0985-6898-24. Hablo está por Andu Seguri, Wally. Vamos, dice el número Wally, tengo en 0985-162-975, billetera Wally. A ver, a ver, número de ahí hoy. Bueno, ya le co bueno y Western Junior. No, hombre, no, y me cuatro y más, va a llevar leña. Agradecimiento total ahí. También se acuerda, se pudo imaginar con haga tu fin de mes, venía por un iscuera, mía ve, en tu hija, y pa hoy, nada, hoy la se pudo imaginar, y llegué también se acuerda. Ya pagan de alquiler y cuellan de almacén, o paga un lu, pilla pollo, ne, o paga, paga, uy, acuerda, Ina. Bueno, ya a veces. Mira, sí, agendo, güey. Ese es Hechos de Pastor Sergio y calidad, o sea, oñe punu. Y a ver, lo está ese. Bueno, no hay problema.
Ya que la yare como la estudio de hecho ñande que tú hablo yure hebreo, hey. Hebreo lo que poco y nada se comenta, no sé por qué, hey. Pero veo también una buena enseñanza allí respecto al Mesías en el cielo como sacerdote, hey. Bueno, Catuya, pues, vea, en vista de que ya tenemos estudio de hecho ahí, podemos ya preparar a de hebreo ahí, ¿sí? Excelente, ¿no? Y coité se hace, mo mando ayer y mando a paite mi papiro, mía, lo más antiguo, mía, se hace, ya no borre, voy a paite y va a torcer, yo, güey, ni pues, no hay nada hechos, entonces, Congregación Betel, el pastor Sergio, está haciendo el estudio de hecho ahora, a verlo, ahí está ya buscamos ese mensaje, sí, el video también ya he visto, sí, a la hora ya es agua. Bueno, entonces Yandeye Iketa probablemente hebreo. Entonces ya le copamos ya jaula de estudio, pues ya. Pues no la llamo yo, hay que ir al mismo estudio allí. Excelente, no hay problema. Ya ese amigo, a ver. mm, pero ese es otro tema, hermano, que no, ñindo fue la ñande. Pero que si quieres mi opinión, te digo, no, si decimos que el Todopoderoso es todopoderoso, ñande creador. Apilla esta la ñande, único habitante del planeta Handaiporija, otra, tú sí te digo la dimensión celeste, tú sí te digo la espacio, tú sí te espacio sideral, el cosmos, el universo. De ahí ya pude yo, hoy mante ánimo otros seres ahí, va, era, que esa es mi opinión. Pero ahora lo que se dice y se cuenta y la prueba, la evidencia, eso pues me estima allí cuapa hoy un día. Sí, a mí no me hace sorprender, hermano. A mí no me escandaliza para nada de que existe otros seres de otro planeta, pea muamba. Vele, ¿qué tal la va, es la ella puta? ¿Qué quiere discutir ahí? Va, ya todo ya pues vile y estudios a si van a aparecer que aparezcan y todo está bajo los planos y propósitos y proyectos del Altísimo. Si el único creador pues ahí creación y digo, ya esa etapa ya pues vivir. Si es que viene. Porque sí, hay comentarios serios y puede ser, ¿por qué no? Sé, no, no estoy ajeno. No voy a polemizar esto. Ahora acá uno va a sacar su conclusión, pero la verdad pues todo sale a luz también. Y es a mí, ya, Marco capítulo 5 Gadara, eso, ahí ya se gusta, Bema. Ya esa mina, a ver, coño, fueron a la otra orilla del mar, a la región de los Gadarenos. Sí, eh, llegaron a la otra orilla del lago. Apenas, que es la región de los Gerasenos. ¿Cuál es la diferencia? Viene a ser lo mismo, una solamente que una Biblia y unas cosas, otras. Y esa mi peja había un, obvio, ver la Geraseno en Ujena. Vine y fueron a la orilla del mar a la región de los Gadarenos. Eh, Latinoamericana y llegaron a la otra orilla del lago que es la región de los Gerasenos. Y viene a ser lo mismo, mano. Cuando ya fue la diferencia. Cuando es muy importante o ingiere mucho la diferencia textual es cuando se trata de cuestiones doctrinales, algunas acciones que una parte es de unos haisa, otra parte es de otros haisa. Pues ya hoy hay contradicción entre las acciones o algo doctrinal, pues por ejemplo, ya o identidad de algo, pues ya en este caso no es contradicción porque viene a ser la misma ciudad, ¿no? Viene a ser la misma ciudad. En ese caso no afectañan de añan de estudio. Eh, bueno, y sí, en otras versiones dice que aparece, sí, ya aunque te a revisar. Reina Valera vio ahí ya es por ahí.
Por ejemplo, Gadareno, Yareco, Mateo, Marcos, a ver. Bueno, y esa ya preparan de Reina Valera, digo que pegan este lo está según RB 1968 de algo. Voy a hacer está en cuestión eso, hermano, acerca de la escritura inspirada y en qué afecta eso a la Reina Valera y otras ediciones. A preparar Inagua. Ni bella purati, pero por de pronto ya comenta y mismo y algunos veíamos a Samoy alguna pincelada. Eh, sí, alguna cosa con la inspiración, toda la Biblia no manda. Algunas cosas tiene de inspiración humana y algunas cosas tiene la inspiración del Padre, a través del Espíritu allá. Porque ya falsifica mi mío y agrega pues cosas. Mm. Va a ver la región de Gadarenos, sí. Viene a ser lo mismo, hermano. Ani pe yepu aputi. Vaya, Gesareno vio la aurora. Gesareno. Bueno, Gesareno o Gadareno viene a ser el mismo, no afecta. No. En este caso, la variante textual no afecta el mensaje. Se por ahí está ahí la o afectado, no, pero andas ahí, pesa, pero iba ahí, pero se cuamo, y no va eso. Eh, sí, está ocupado por Gentiles, hermano, por Gentiles. Probablemente poco y nada de los judíos allí, en Gadareno. Eh, Hay de cual se perico pescana, pegulea, petopata. Y vas a ver que hay allí ocupación de los gentiles. Mm, bueno, entonces si Gadareno era también territorio de los gentiles, ¿por qué muchos dicen que el Mesías nunca predicó a los gentiles? Vamos, pico de Iupea. ¿Dónde pico dice que el Mesías no predicáis a los gentiles? ¿Ve? En algunas congregaciones quizás, pero bíblicamente acá tenemos versículos y que dice palabras a los gentiles, ¿no? No es solamente a los judíos. Javi Pecuña, Ciro Fenicia. Sí, hay bastante yareco, evidencia que el Mesías. Ahora, a lo mejor, ojo, otro texto. Con Israel, y Pablo recorre a veces la gentilidad. A lo mejor, si es eso, usted sí, Pepe ya me está de acuerdo. Ebulando hoy no hizo ese viaje como hizo el apóstol Pablo exclusivamente para ir a predicar netamente a los gentiles. Pero Pepe ya es eso, está en la frontera, hasta en la frontera con los otros países limítrofes que eran gentiles, Pepe, Tiró, Sidón, Umía, Pepe, Correa, Gavara, Upeyo Lao, Umimicho, a muy lado, la y israelita, a los cuales los judíos le decían a ellos los perros allá. Los perros. Término común, y en Paraguay ve los perros. Pateco los perros, pero ahí en Israel los perros lo que no eran israelitas, que eran paganos, gentiles. Bueno, pero van a encontrar bastante información hoy, ves acá, Wikipedia, Google, ¿ves? Los habitantes de Gadara en tiempos del Mesías, hemos dicho, güey. Oye, a ver la información, pues, aleta o PM y Pucula, ¿ves? Pero ya, sí, hay gentiles ahí. Bueno, apenas había bajado el Mesías de la barca y un hombre vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. ¡Ah, qué aboñe pumala! El hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadena. Guatamina sea. Cementerio, ¿ves? Sí, sepulcros. Mm, como no, pues, apuitevi. Espiritualmente para eso, hijo, hombre. Muerto, oye, hija, ya estaba poseído, luego también. ¿Qué le poseía? Le poseía todo lo contrario a una vida espiritual. Oye, popaité, entero, un botadillo de coti, posesión de locura, vení.
a lo cual se le atribuye un espíritu inmundo que después más aquellos lados va a identificarse inclusive, según el texto de Marco. Eh, o vez. Acá la pregunta me dicen, bueno, pero no solamente, hermano querido, hay una parte del ser humano que busca ser o escape liberación. Bueno, haberlo estado por andula endemoniado no tanto disparar y anacurí el Mesías imbareta o ujentabe. Si era endemoniado, ¿por qué no corre? ¿Por qué no corre del Mesías? ¿Por qué se acerca a él? O si se acercare, ¿por qué el diablo no busca violentar contra el Mesías? Pues va, ella está violentada y contra. Ya tu no tiene autoridad. Sí, pero eso es otra cosa. Hay casos donde endemoniados le lastiman a los pastores o a los que hacen liberaciones. Y cuidado con eso también. A niña bocharla umishagua, ellos están en su estado no hay por ahí emocionalmente de agredidas y sí, hay casos que le pega un bepotí. Hay que tener cuidado, mucho cuidado. Niña de fetaro baja ya yepoine más a eh, ya se vaían. Mucho cuidado ahí tener con esa clase de personas. Por eso en el caso de liberación, umia o paishawarei bulo itao y me haisarei de moya, pues hay que tener mucha cautela. Ñande cuidadoso, ñande le trawan con ave ahí. Y ña tende por amba, eva ya de coape discernimiento. Bueno, pero al Mesías, bueno, sí, porque ¿sabe por qué pasa esto? La misma cosa, hay personas o iglesia pues de liberación, según él o ella dice que tiene demonios allá. No, ¿por qué se va a la iglesia? Porque hay un anhelo, hoy petit deseo ese papá, ya hay liberado pe fuerza maligna, pe fuerza negativa, ya de enredar, ya de coacia, ya se según ya de la te coacibi, más de coacice. Por eso cuál sea, ojalá oye me en cuenta la hoy catuja, hoy cambio la vida, ves a la oye entregata un lañan de yara veo jesca, ojo la iglesia, ojo la tupa, ojo la religión, oye, y por su gran amor y por su gran misericordia, el Todopoderoso, era, pues, por el poder del Espíritu Santo, ya por la liberación, eso es innegable, hermano. Acá no vamos a entrar en debatir eso porque esto se arobiado ese, que te ya se hoy purula se vida del Padre, hoy con la liberación. Ahora, lo que quieran discutir, esto ya es porque quizás no tenga experiencia o no sé. Pero se no hay media a debatir, ni a discutir, porque pasó, es real, ocurre, oye, liberarlo mitad. Y no solo en una denominación, hay denominaciones, montones donde hay evidencia, oye, liberarlo mitad. Amalo ya pueda upea, es el Todopoderoso por su misericordia. Pero upea, si una vez ya explicamos, y vuelvo a explicar acá, el hecho de que alguien se libere en una congregación, otro se liberó en otra congregación y otro se liberó en otra tercera congregación distinta. Javi Pelleta y no, esa congregación la verdadera porque se Pepe allí libera. Se vaya a liberar esa congregación, veje. La piedra pudo haberse allí liberado, voy a poner la congregación. Hace ayer la rosa mística vaya libera. Hace ayer liberamos y te río de agua viva. Ve. O sea, hay tres congregaciones enteros, vean allí libera. Entonces, se va, es la verdadera. No, no sé, oré, rosa mística, no, oré, río viva, no, oré no. Hermano querido, van a discutir día y hora, porque ya posee va a decir, catalogase la de congregación verdad por los milagros de liberación que ocurre o sanidad. Y los milagros de liberación y sanidad no es garantía de que tu congregación esté predicando la verdad. Esa es la demostración del amor y la misericordia del Padre. Entre los indios mismos no hay cosas sanidades ahí. Oro viaje estaba en la ella bíblico ahí. O sea, ni la ñande su cosa, la ñande congregación, ya recibí ahora la sanidad o milagro o la hoy cojar y pepe una cosa, allá hemos hoy no pepe hoy la verdad anda y por ahí otro pesar.
Todo el mundo tiene experiencia de recibir milagros y liberación. Ahora, doctrina, pues la tema, la interpretación, porque si usted en su congregación, yo en mi congregación, aquel en su congregación, ya, bueno, ya lo vi a los 66 libros de la Biblia. Así se puede respetar. Los tres congregaciones ya, pues, ya, bueno. Entonces ya recó de acuerdo en común algo. Ya recó PTI, Constitución Nacional de Fe. Ja, upeale ya regí los tres. Ja, entonces los tres ya ahora ya corregí, ya se samba ese tipo y puedo pedirle a ver. Diga, tú holandés, cualquier versículo y ya pi otro lado me gusta esa, pega con otro ya pi gusta esa, pega la interpretación allí y molino lado. No. Hay que buscar entonces la verdad. Y hay que concordar en esas verdades escriturales. Ahora, de que vos recibís milagro, de que yo recibo milagro, de que aquel recibe milagro en su congregación, upeande y sé que pe la verdad, o sé la verdad, o a mí la verdad. ¿Va? Otras cosas. Bueno, se llaman claro porque montones de cosas. A ver, la pregunta, la UPAP, cuestiones de si podemos medir que somos la esposa verdadera del Cordero por los milagros. Me confunde porque muchas iglesias, muchas congregaciones también reciben milagros, pero no estamos de acuerdo y juntos, unidos como hermanos en muchas cosas. Pero entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Ya, vea, otro tema, será, otro tema. Para allá, África, manejan este. No vamos a estar buscando iglesia verdadera, vamos a buscar quién es la iglesia que busca la verdad. Bueno, ya solución Maite, vamos a ver. No busquemos quién es la iglesia verdadera, sino quién es la iglesia, quién es la congregación, quiénes son los que están mala o escala añetegua como iglesia con anga. Upea la ñaña ya po. Porque si no, pues ya se quita más esta y tenemos lo estado por la duda. Y ya allí está más allá y cota más la discusión. Ya habíamos aclarado, ya habíamos hablado inclusive de esto, o sea, mandó a ya ponemos la tema, dos, tres audios, de las características de los que son, de los que buscan la verdad y los que forman el cuerpo santo dentro de la verdad. La característica de una iglesia verdadera, ¿cuál debe ser? Ya es callita de mi audio y tú ya, imagínamelo. Pero a veces además me cada la verdad o interpretaba la verdad o vivía la verdad. No transliterar, no adulteraya, no tergiversaya, no eva y paya. Ah, bueno, ya estudiáis. Bueno, moico ya pues está, híjole, a ver ya cortata ver algunos. Sí, porque acá hay comentarios a Yapota 6 veces, a Yapota ti comentario, a ver. Pregunta que tú, yo guapalento ya responde pa' ahí. Me interesarlo mitad de la liberación. Cierto, pea sí, pea verdad ahí, hermano. Pea, puede suceder, ya tengo testimonio y hay otro. Cuando yo creía en el nombre de Jesús y no se me reveló el otro nombre en hebreo, yo oraba y igual había sanidad y liberación en el nombre de Jesús. Pero cuando yo me enteré la verdad de su nombre y no usé y fui a orar otra vez en el nombre de Jesús, ya no ocurría milagros. ¿Por qué será? Porque de dudamos, ya sabes la verdad, ya conocer la verdad y pues ya abominan la prueba, vea, pues ya ponen a la prueba ya esa, la pero viaino. Desde Icuama, la verdad, justamente el sábado estábamos hablando ahí con los pastores, líderes de nuestra congregación, Recotí Reunión con el Centro Remanente Fe y Adoración, a ver si va al este. Pues justamente en la página yo le estaba explicando a ellos, si voy a tener la verdad, a fin de oponer la verdad, pues a seguir y la trucho, pues. Entonces con este rebelde, reto güiro. Entonces, voy a conocer la verdad, ya tener la evidencia de la verdad, ya saber que el Mesías va a echar para la jera, en hebreo. Hande, ella era siempre y puro petitera o inventar en otra nación, en griego o en latín o en español. Eh,
De igual un guay la jerate, bueno, tranquilo, el Padre por su misericordia, vos usaste ese nombre y por amor a su hijo, y ese nombre transliterado, bueno, y con liberación. Pero de igual, la verdad, pues esas ya están de caro, hay ya por las pruebas en de ahí de mensaje. Era igual, la verdad, jarejo mi llena de hora en el nombre de ese nombre que se le puso, que se le inventó, haya echado y coñiban de la milagro. A Pepe vos vas a sacar la cuenta. A Pepe se avisa a mí, va a la doña, porque no es la primera vez que estamos escuchando esto. Ya se habló de esto. Ya se habló de esto. Que sabiendo ya, antes, en el nombre de Jesucristo, peamos a reprender y tiene hambre, ojo, haya panchera y no se la demonio, peamos, bueno, todo tranquilo. Pero después, conociendo el nombre verdadero en hebreo, se va otra vez y ya no usa el nombre de Jesús y ya no funciona. Va Elohim ave. Me preguntan a mí, sea por andullita BM. Se anojeta titi resolución, porque ya ama la verdad, anda ya puru y la verdad, entonces la poder no ye manifesta y porque ya ande ya ima ya sema la mentira ya sema la engaño ya puru se upe ya tijama la satanás. Haupe hago las y arma. Estamos en estado de inocencia es otra cosa. Es otra cosa. No había forma de que vos sepas, entonces el padre operaba por tu estado de inocencia, por tu ignorancia inocente. Cocojero es haber hecho reunión, ¿ve? Pero conociendo, ya sabiendo y teniendo evidencia, Harikuama la verdad, es y puruse BTI, ella ñetegua, sema la estado de inocencia, y ya pillamos lo igual. Harejo muy inocente, pues ya puede ser que eso ocurra. Se no obstante ahí porque no necesito porque ya estoy centrado, ya creo y sé y tengo evidencia del nombre del Mesías en hebreo, más vigo hasta ahí por ya la jera la y cuamos la jera de. Y esto va para aquellos que dicen que igual nomás. Pero acá tenemos experiencia y tenemos testimonio de que, hermano querido, da eveima el mismo. La ricuaria es ya oíma, pues, ya persiste la duda, Leo, güey. Ya hay que morir en duda. Haya ricua moía ñete jajina ja na ikuai ba ere bande puru se jiben da ya la jera te ya o chau poder. Pues sí, porque ya conociste la verdad. La verdad hace libre y la verdad empodera. Ande ikuama la verdad jari puru se jiben da ya verdad. Entonces, moita la esa ni empodera beta pues. Tiene que ver mucho con lo espiritual esto. Bueno, continuamos. No, pues ahí tu hija, ya pende caro, ya pues la experimento. Si no creen esto y piensa que igual nomás lo mismo de cualquier tera y que tú y puru con tal de que ya robia, marama y con todo eso con la jerate, marama y con todo eso revelar la jerate, la yende ya de gusta ese chiste y que pete estamos. Pero pe probar, ¿no? Pe probar. O sea, ya en tu resultado. Bueno, eh, ¿será que vivía en el cementerio o es una forma de expresión narrativa nomás? Verso 3. Este tenía, sí, y hoy coge, ¿dónde, güey? En este caso, este se puede tomar como un texto, en el versículo 3 se puede tomar como un texto literal. No, sí, porque sí, tenés razón. Oigo texto poético, con hipérbole, con parábola, no, hombre, no. Personificado. En este caso es texto literal, porque dice, este tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarlo ni siquiera con cadenas, hermano querido. La espolla pan shimba es el cementerio de Oico, pues es inde, bebé. Esta y te ibe esa moña pues tisu ves y cuipe cadena. Jaja, es un mungu y boy. Vale, te leí más a él. Vale, ¿cómo te fuerza andas a ella? ¿Qué te está queriendo dar a entender el que narra acá? Que el varón tenía una fuerza
no humana, sino una fuerza sobrenatural, pero no buena. Eh, Imbarete, pero daja eti fuerza natural bona y por ahí la orecua porque y violento. Y a ella se le atribuye el poder maligno, ¿verdad? Bueno, aquí otro, ay, 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 problema, otro problema, hoy la orovía, hoy la andorovía y esa. No sé, se coge esta de meme, hay personas, ya esa, personas que tenían fuerza, rocoígese, más baja también otra cosa. Eh, entre tres, oye, cómete. Mm. Se mandó a ver, imita cuña, nena. ¿Cuántos años habrá tenido? Era niña era. Y tú, otro hermano, dos feroz tipos. Ahí está una hermana, Sergi, Pepe, apenas. Este, increíble es. Entonces, yo puedo decir que, yo puedo testificar de que eso es real, hermano. Ahora, de que acá dice que rompió cadena. Bueno, eso ya abre la Biblia PGI, pero sea esa la persona imbaretea. Acá me preguntan si puede existir todavía este tipo de persona que tenga una fuerza sobrehumana y maligna a tal punto de que pueda romper cadenas. La cadena como otros anda de pero la orete viró así, mitad cuña. Y hay otro ejemplo de personas adultas también que se han vio ya por lo mitad y bareteo. O sea, ¿de dónde viene esa fuerza? Tiene fuerza. Y agresivo, pues. Entonces, eso ya no está ñandeo, puede haber con Anga, por ejemplo. Ya, estamos de Cochuela es una posesión maligna, ya, una fuerza maligna. Bueno, ese es, y seguro que muchos hermanos, como siempre, se noita gusta ese mensaje, con testimonio, porque son cosas que ocurren, hermano. Ahora, sí, se da esa ya la cadena otro para no alija en de cuya llama, pero la obtuviró a las apichacueras, ve, persona misia, mitad cuñado, obtuviró a los, así vos sujetarse, ¿no? Entonces hay una fuerza ahí bueno, a ver, a lo mejor, y sí, puede ser, pues, pero en ese tiempo, bueno, no vimos, ahí la mi hermano, acá cuando dice que este varón andaba metiéndose heroína, marihuana, lo que sea. A la peor coro la umía vio la marihuana, uapi con la otro sata la cadena a la marihuana, uapi con la entre dos, entre tres personas, de tu yo la. A ver, en ese tiempo no, acá no habla de nada de. Según de Cuaimba, Eva, algunos a veces allá la Moisés en cuestión de duda eh, hay cosas que según explica también, según la capacidad, según la esa. Ahora, Erovia, ser un de Erovia, pero hay varias formas de entender y comprender estas cosas. No puedo decir que acá es, no, pero un mante de cueco andan de por Ibeima. Para el pico la mante existía la cuando existimos, hay que en qué modo pero la petit punto. Hay algo de inflexión, hay un cuando y cuando se va a decir, la mo para la o vea la espíritu o la persona o recuerda demencia o tipo itaúja imbaretete bíblicamente mo pues y la ave ente pe anja pillando y por ibeta más se sigue teniendo, siempre hubo y va a seguir viviendo allá. Bueno. Ahora, eso ya es otra cosa, hermano. PHZ a veces más, no, eso ya es, hay también congregaciones donde ya abusan, ojo, mal extremo. Hago espíritu de reptil, espíritu de, ¿vale? Motochorro, espíritu, socorro, o sea, un espíritu pan, hermano. Hago la coca de patrocinio ahí, ¿no?
Qué bárbaro, o sea, vos espíritu pan de malnoitán, cualquier cosa de más, y no, espíritu de todo de más, recoge y no explicado, guarda, hecho y no vi. Pues ya corre y te cuidas, no sé, papá, algo cierto. Hay congregaciones que todas cosas es espíritu pan de más. Pero hay que tener cuidado con eso, no ir al extremo también. Bueno, eh, no sé, ya, si vos nunca tuviste una experiencia así, pero yo sí. He visto personas que la persona misma decía que tenía algo allá. Testimonio de su pariente que tenía algo. Y después que se le oró, se terminó. Hay testimonio de eso. Son misterios allá. Ya esa. Ahora, si vos todavía no viste, es otra cosa. Ah, he visitado a mi miro a una congregación. Puede ser que esa ñaina. Eh, liberación, oye, eso es y ocurre todavía, hay todavía. Pero hay que tener cuidado porque sí, puede ser que haya en medio de ellos los artistas, el show. Hay que tener discernimiento, los pastores, tenemos que tener discernimiento. Para Aniela o Papa ya sabe el año de encuentro, año de culto, liberaciones. Pero suele ocurrir todavía, suele ocurrir. Diferentes formas oye ocurrir. O orando o a veces hablando con la persona. Hay personas que vos le hablando más y se auto, oye, libera la mente. Que mente niña putimbashi. Otro tipo de atadura, ahora. Otro tipo de posesión de, ya eso es de confusión, va. Bueno, ya es el espíritu de confusión, va. Bueno, ay, ay, ay. Verso 5. Continuamente de día y de noche andaba entre los sepulcros y por las montañas gritando y golpeándose con las piedras. Bueno, es lo que narra acá ya. Mm, Y sí, hay personas que se autoagreden así. Oye, ahí. Oye, en huepotija. Va, no hay por ahí. Esa clase de persona ya está trastornada, hermano. Eh, sí, sí. Y ahí está. Ahora yo no sé si hasta ahora están los supuestos monjes que se. O monjas que se oyen huepotija. ¿Será que estos no tienen posesión también porque les gusta mucho lastimarse? Hay documentos, libros inclusive que habla de estos monjes o monjas que se autoflagelan. Oye, huepotí, oye, torturaje y se va. En sus conventos. Vos que fuiste monje, pico, no te, no te autoflagelaste, ¿en dónde, varón? Sé, gracias. No, no menos mal, la obrero ya, güey, me da cuenta ahí, me arregua. A mí no lo está vende. Sí, se sabe, es cierto. Había, pero no, 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 el lugar donde nosotros estábamos como practicando como monjes no era de esto. Pero sí, era una guarea, estamos hablando del tiempo de la Edad Media, tiempo de la Inquisición, mi San Franciscano Cuera, mi Baixatico Ohuacue Jesuita, eh, la Orden de San Jerónimo Cuera. Sí, hay evidencia, hay libros, documentos de que sí, yo tortura, yo huepotí, pero o castigarla y carne, pero eso es una práctica que va, es muy bueno, pero no me compone de cerebro, pero ahí la problema anda ahí la de los ores. Pues viste la en mungu y pala de en potija, en potiño a ti me pino y ve, qué sé yo. Algún látigo es a la de cerebro pensaba ahí y de ahí como y ande coño de pues tú, hola. Ahora sí, usted lo explicaba que el pastor Sergio acerca del Espíritu Santo, que una transformación mental es. Cuando uno habla del Espíritu o Espíritu Santo, o poder de Yahweh, o poder del Todopoderoso, ¿eh? Estamos hablando de una transformación en la mente. El versículo cuera, Ezequiel 36, 27. Bueno.
Así que no sé, otros la hacen repotear que más está se torturar, pero va a ser mitad un guarde, pero nada que ver con liberación ni nada. Bueno, dale, esta de a ver, ahí, cuando vio a Yahoshua desde lejos, corrió y se postró ante él. Bueno, allá pues tiene ti comentario y cara y a ver ya, opa, más mañana el programa ya. Esta y te iba, hoy, a ver, no está la comentada. Hoy malando robia, veis, hoy la robia y tío, oiga tú la oñe confundipa. Hay que ir tranquilito nomás con esto, o sea, hay que tener discernimiento. Ya lo manda a ver. A perder la fe y perder la credibilidad de que esto sucede es peligroso también. Te deja totalmente desconectado de las cosas espirituales. Bueno, sí, pues de obvia, veis más no existir hoy, peano, a esa persona, oye, ya ponte a lo mejor no ya puede coteína, de que tú hora ese, como pero de obvia, pues. Entonces de hora y ese ocultado, pues, sí. De perder, más de tela y hora, güey, ese ocuerado, aleluya. Sí, hermano, hay que estar alerta y atento nomás a estas cosas, por algo ocurre ya, por algo ocurre. Bueno, 5, 2 al 6 se le presenta un poseído. Según el texto, nadie podía sujetarle ni con cadenas. Probablemente el texto quiere ilustrar el poder maligno que no podía ser vencido por los hombres y sus tecnologías. Ahí está, la cosa espiritual es maligna. La hombre común y carnal con tecnología benevencina. La cadena símbolo de la tecnología. Bueno, el poder material del hombre sin la fe no puede vencer al reino de las tinieblas. Hay otro punto que tú hayas destacado. Poder material del hombre sin la fe no puede vencer el reino de las tinieblas. Ahora, ¿cómo el poder material con la fe puede vencer el reino de las tinieblas? Sé, por ejemplo, ahora con adquisición de bienes. Hay personas que dedican a orar o ayunar a pisar o en la escritura. O dedicado, pues. Entonces, sea ayudar, a ofrendar, o seguir, o en dua y supe, o en dua y ¿verdad? Oye, liberados o de las mentiras, de las patrañas, de las tinieblas, de los engaños. Allá. Bueno. Simbología del hombre que vivía en el cementerio, la muerte espiritual, vivir sin Elohim y sin sus mandamientos. Es como estar en el sepulcro de la muerte y entre otros muertos espirituales. Así también vivir sin la enseñanza del Mesías. Es como el mismo Mesías dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos, Mateo 8:22, ¿sabes? Los muertos espirituales. Ya mi no a mí espiritualmente muertos sin comunión con el Padre. Bueno, entre ellos que se solucione. Los muertos que entierren a sus muertos. Mateo 8:22. Bueno, a ver, y bueno, vaya y quema capítulo 5, verso 7. Ya en hora llegué, no lo oí. Y bueno, peche llamo mojilla, pues viene en pocos de día Araguajina, o Ibero, ñe por Anduna, y claro, y no PM, que me embou, más 595-985-162-975. Pecha, a ver, ahora ya vamos a ver, ya de programa que te día Araguajina, Araguajina, que hay, jaturano, hermano, fuera, ya yo, yo topata, coera muy, hasta mañana, bendición de manter.